Hola, mi nombre es Natalia Napoli y quiero agradecer a la Fundación ArtScience por brindar el espacio para para compartir mis pensamientos, eh, experiencias y vivencias que creo que pueden aportar a esta red que somos. Hace algunos años soñé que aquí en Córdoba capital, donde yo vivo, en el jardín botánico, teníamos una experiencia que tenía que ver con la tecnología, con la educación y con la realidad virtual. Es algo que a mí me apasiona mucho, buscar la manera en la cual el arte tecnológico, puede ayudar a renovar las maneras de mirar nuestra realidad, a percibir otras cosas, a hacer llegar conocimiento desde una manera más vivencial. Yo soy docente de fotografía en la Facultad de Artes. Tengo además mi estudio donde muchos de mis alumnos siguen aprendiendo y profundizando en su arte fotográfico, en la creatividad, en distintas técnicas que les permitan expresarse. Y este sueño tuvo mucho que ver con una realidad futura, creo yo. En el jardín botánico, muy cerca de la entrada, que es una entrada muy amplia, había una serie de cápsulas donde en este caso eran niños, adolescentes, estaban ingresando y podían vivir una experiencia de naturaleza, ¿no? Cuando uno ingresaba en esa cápsula, podía elegir qué tipo de insecto iba a ser. Por ejemplo, podías elegir ser una abeja, o un colibrí, o una mariposa, o una mosca, o una avispa. Eh, Cualquier animal volador o insecto pequeño que tuviera conexión con las flores. A medida que cada uno elegía el traje, se iban viendo en pantalla y en una voz ciertas características e información. Por ejemplo, distintos tipos de mariposa que podías elegir, su velocidad de vuelo, su magnitud, eh, algunas características de color, eh, aerodinámicas y demás. Cada insecto tenía una serie de características que fácilmente podían verse en pantalla y fácilmente uno sentía que ya tenía ese cuerpo, ¿no? De una manera muy visual y didáctica. Entonces uno comenzaba a planear, a volar por todo lo que era el Jardín Botánico de Córdoba y empezaba a ver grandes extensiones de flores, ¿no? Y uno podía en pantalla elegir hacia dónde uno quería ir. Entonces ingresabas en la flor que habías seleccionado y, por ejemplo, era una lavanda, ¿no? Entonces la cápsula se impregnaba de olor a lavanda y empezaba a ver información a medida que uno ingresaba en la flor, desde afuera hacia adentro, perdón. Había información externa como la textura, el color, la cantidad de pétalos, la forma. Yo no soy bióloga y conozco poco de plantas. Tal vez el conocimiento más vasto que tengo es de manera más terapéutica y es bastante escaso.
O tal vez mi conexión es más visual, ¿no? Como en sus colores, en sus formas. Pero en este sueño toda la información estaba allí, ¿no? Uno podía profundizar en su geometría, en su progresión, en la cantidad de hojas, de pétalos, eh, en la calidad de su polen, en aspectos inimaginables para mí, ¿no? Y la cámara iba haciendo zoom in, zoom in, zoom in, hasta realmente ingresar en ese polen, eh, y nuestro insecto, nuestro vehículo, que en este caso era algún animal o algún insecto volador, podíamos ver sus patitas y cómo ese ser se relacionaba con la planta. También podía haber imágenes de los tipos de polinización según las flores, de la geografía. Era una manera de aprender muy holística, ya que había información, por ejemplo, de los lugares en la Argentina donde se podían encontrar esas flores, dimensiones, territorios, también cuestiones matemáticas respecto a los territorios o a las flores, eh, geométricas, también terapéuticas, ¿no? O sea, había una cuestión de la medicina holística ahí, enseñándonos a través de ese olor y de esa vivencia todas las propiedades que tenían estas flores. Y es algo que yo tenía muchas ganas de compartir con ustedes. Creo que es algo que cualquier persona podría llevar adelante, que está abierto. Y realmente cada vez que cuento este sueño, la gente a mi alrededor me dice, ay, hay que hacerlo. Realmente sería una manera muy distinta de conectar con toda esa información. Y, y aunque yo no me siento todavía capacitada para llevarlo adelante, sí abro la convocatoria y quería como compartirlo con todos ustedes, para ver quién resuena y a quienes les gustaría llevar adelante en distintos países, en distintos lugares, y yo me pongo a disposición, ¿no? En todo mi saber cinematográfico, fotográfico, de registro, pedagógico, espiritual, holístico. Pero creo que es algo que uno no puede emprender solo, que realmente se necesita un equipo interdisciplinario para poder llegar a cubrir todas las posibilidades o hacernos un primer acercamiento a este proyecto, ¿no? Es un sueño. Y bueno, pasado esto, también quería compartirles, cuando mi hija tenía 6 años, viajamos a Dubái. Mi hermano se encontraba allá, en Emiratos Árabes, trabajando, y nosotras fuimos a conocer ese país, a conectar con él. Realmente era algo maravilloso porque haciendo algunos kilómetros uno podía encontrarse en el medio del desierto, eh, donde parecía que no terminaba nunca, era un mar de arena, y aún así en esa idea de que el desierto es algo que donde no hay nada, ¿no? Realmente desierto. eh, en una canalización me explicaban que en esa arena estaba toda la información, ¿no? Como estaba cristalizados tal vez papiros, jarrones, eh, pedazos de casas, ¿no? Como todo hecho arena, ¿no? Huesos. Eh, realmente toda esa arena contenía un montón de información, en un mar de información, y a su vez estar rodeada de todo eso parecía que uno estaba en la nada misma. Entonces era realmente
una polaridad o una antípoda constante, ¿no? Como estar ahí en esa contradicción entre el todo y la nada. Pero no solamente la arena, Dubái mismo era una contradicción o una complementación constante, ¿no? Parecía que todo el tiempo me hablaba de ese yin y ese yang. Yo venía de estar muy conectada con la meditación, con el ayuno, con el no consumo y, y pareciera que el desierto tenía todo eso, ¿no? Como un despojo infinito, eh, porque el tiempo lo había convertido a todo en lo mismo, ¿no? Y sin embargo uno hacía unos kilómetros hacia la ciudad y podía encontrar el edificio más alto del mundo, subir y comer un chocolate en forma de camello, ir a las playas y entrar en una isla totalmente artificial con forma de palmera, encontrar delfines, pingüinos, una pista de esquí, mantarrayas, había acuarios gigantes, piscinas, juegos, botes, bueno, podías hacer lo que te imagines allá adentro. En muy poco tiempo esa ciudad fue levantada y convertida desde la nada al todo, ¿no? Y constantemente Dubái me hablaba de esa polaridad, me hacía acordar que teníamos la potencialidad como seres humanos en conciencia de construir en la nada misma todo aquello que estuviera en nuestra mente, en nuestra imaginación, todo aquello que pudiéramos crear con nuestras manos. Era posible crearlo en cualquier lugar del mundo, incluso en pleno desierto. Estábamos ahí, yo hablaba muy poco el idioma, realmente era un lugar desconocido para mí. Y a las semanas de llegar, mi hermano tenía que hacer un viaje. Él trabaja en una compañía donde constantemente tiene que ir a dar clases a distintas universidades del mundo y le tocaba viajar. Y nos despedimos con mucha simpleza y ternura en su departamento del piso 43. Nosotras íbamos a quedar unos días con mi hija, solas, unos 2 o 3 días, y realmente era toda una aventura para mí. Realmente todavía me costaba salir sola y iba a ser un momento de aprendizaje que él no estuviera con nosotras. La circunstancia pasó justo cuando él estaba por subirse al avión. Jamás le pasa y es una persona que constantemente viaja. Pero esta vez le pasó, se olvidó un documento en la mesa de luz y no iba a poder viajar sin ese documento. Fue un momento muy tenso porque él realmente necesitaba que yo corriera a llevarle su documento. Y yo estaba con mi pequeña hija en una ciudad desconocida, apenas podía hablar el idioma, no sabía para dónde quedaba el aeropuerto era gigantesco, era uno se trasladaba en un colectivo adentro del aeropuerto porque era demasiado amplio. Entonces era realmente un desafío. Recuerdo que en esos colectivos de adentro de los aeropuertos, al llegar a Dubái me encontré con Marcela Borean. Seguramente muchos de los que estén viendo este video la conocen. Y fue para mí un gran augurio. Ese viaje fue un gran aprendizaje en todo sentido. Bueno, nuevamente tenía que llegar a ese aeropuerto. Así que corrimos, tomamos un taxi y rogamos llegar a tiempo.
Pero de pronto, bueno, bajamos, él estaba allí, todo se dio muy rápido, le pudimos dar el documento y él salió corriendo dándonos las gracias. Lo trágico vino después. De alguna manera, mi hija había sentido la partida de una manera muy, muy fuerte y se largó a llorar desconsoladamente. No quería que él se fuera. Él ya estaba yéndose y yo no sabía cómo consolarla. En ese momento oí unas palabras mudas en mi mente. Fue: adentro del aeropuerto se albergan emociones de mucho dolor y mucha tristeza. Sal de ahí, ¿no? Fue como una sensación de una certeza. Y, y realmente para mí llegó esa claridad de que en ese lugar no iba a encontrar el consuelo que ella necesitaba, porque mi hija siempre fue una persona muy sensible y seguramente ella percibía mucho más. Su campo de resonancia era mucho más fuerte que el mío y estar en ese espacio realmente le generaba ese dolor, esa tristeza. Así que salimos de allí con la excusa de comprar un helado y, y ahí vino la segunda revelación para mí. La información era muy clara. Yo realmente había hecho ejercicios de canalización, pero esto era algo muy fluido, muy, muy simple. Y llegaba a mí esa información como en la medida en que abría mi boca para consolar a mi hija. Era algo inmediato, no había un esfuerzo, no existía absolutamente nada más que en mí la sensación de que eso estaba brotando de mí, de que eso era verdad, de que eso era sencillamente real. Y la información era muy clara. Cada uno adentro de su corazón tenía una luz, era una llama, como una velita. Esa vela, a medida que otros corazones se acercaban, es como que resplandecía, se contagiaba de esa luminosidad. Como si ver otra llama lo alimentara, ¿no? De alguna manera crecía. Su corazón se sentía expandido. Sin embargo, cuando la otra persona se acercaba demasiado, intentaba agarrar ese corazón, se sentía dueño de ese corazón, quería controlarlo, la otra persona no tenía más que sentirse de alguna manera apagado o obstruido en su propia expansión, en su propia luz. Era algo que vino muy claro, era una imagen de alguien tratando de agarrar esa luz y esa luz dejaba de iluminar un cuarto, ¿no? Como simplemente imaginen que solo una vela está iluminando un gran cuarto y mis manos están simplemente obstruyendo la luz. Entonces simplemente había que abrir las manos y dejar salir la plenitud de la luz de cualquier persona que se encontrara con nosotros. No tratar de controlar o limitar para no obstaculizar su expansión. En ese momento mi hija escuchaba el relato como si fuera un cuento. Ya su pesar se había disminuido al salir del espacio y podía percibir que mis palabras llegaban a ella, que mis palabras estaban causando un efecto de alivio y de sanación. El final de la historia es que simplemente cuando mi hermano volviera iba a venir con un montón de experiencias y que él iba a poder compartir esas experiencias con nosotras. Así como nosotras íbamos a vivir experiencias, íbamos a nutrir nuestra luz, íbamos a tener experiencias para contar, cosas para compartir. Y eso nos iba a unir más y nos iba
a permitir que nuestros ojos, que nuestra mirada se llene de luz. Y con esto termino. Espero que estos dos relatos realmente resuenen en sus corazones. Espero que aquellos que resuenen puedan compartirlas, puedan contarlas, puedan hacerlas propias. Y recuerden que todos tenemos un pedacito de la perspectiva. Ninguno va a tener la verdad completa hasta que no estemos todos en coherencia, alineados en nuestra verdad interior. Y seguramente hay perspectivas disonantes, pero en realidad son complementarias. Así que realmente espero que cada persona pueda expresar en verdad y coherencia su punto de vista. Muchas gracias. Yo soy.